Al principio fue el mar. Los océanos distinguen a la Tierra de todos los demás cuerpos celestes. Sin ellos, nuestro planeta solo sería una roca más en la infinidad, sin plantas, animales, ni seres humanos. Y sin embargo, la investigación de nuestros océanos solo acaba de empezar. Muchos fenómenos siguen siendo un misterio para la ciencia. ¿Cómo formaron los océanos nuestro planeta durante miles de millones de años? ¿Y cómo funcionan en la actualidad? Frank Chechik explora la amplitud y la profundidad de los océanos. Este es el universo verdaderamente desconocido. El universo desconocido está en nuestra misma puerta. Los océanos cubren más de 2/3 de la superficie de la Tierra y sin embargo sabemos menos de ellos que de muchos planetas distantes. Solo las regiones superiores reciben luz. Debajo hay una oscuridad permanente. ¿Seremos nosotros parte de ese mundo con el tiempo? ¿Habitaremos, como predicen los visionarios, los bajíos y las profundidades de los océanos? ¿O ideas como esas serán siempre utopías? Echemos un vistazo hacia adelante. Pero vayamos antes a los helados mares del norte, donde se está decidiendo gran parte del futuro de nuestro planeta azul. Vengan conmigo a la capa de hielo de la Tierra, mientras aún sigue con nosotros. El universo oceánico. Tercera parte. Nuestra historia comienza en el Círculo Ártico, en Spitsbergen, Noruega. Nadie va al territorio de caza del oso polar sin un arma. Los meses de oscuridad total acaban de terminar. Ya se vislumbran las primeras luces en el paisaje ártico. Georg Hurum ha hecho un largo viaje para venir atraído por unas emocionantes noticias. Se dirige a una mina de carbón cercana a la capital de la región Longyearbyen. Hace un par de días en el túnel 7 los mineros han hecho un descubrimiento extraordinario. Estaban trabajando en el interior de la ladera de la montaña en una difícil explotación, con piquetas y las manos desnudas, cuando notaron extrañas estructuras en el techo del túnel. Contactaron de inmediato con el paleontólogo Georg Hurum. Los gigantescos dinosaurios marinos que desenterraron en este lugar le han dado fama mundial. Hurum está entusiasmado. Estas son las huellas de un hipopótamo prehistórico. ¿Pero qué estaban haciendo estas criaturas amantes del calor tan al norte? El Ártico es una de las regiones más extremas del planeta. Con una extensión de 26 millones de kilómetros cuadrados es mayor que Norteamérica y Groenlandia juntas. 2/3 de su superficie son océanos cubiertos de hielo. En invierno las temperaturas caen hasta 60 grados bajo cero. Para sobrevivir aquí hay que estar especializado. Algunos tienen que resistir durante meses metidos en agujeros en el hielo. Esta joven ballena de Groenlandia está varada. No partió hacia climas más cálidos cuando aún tenía la oportunidad. Lo mismo les ocurre a las belugas. El camino hacia el mar abierto está cerrado hasta la primavera. Bajo el manto de hielo se asfixiarán. Una oportunidad perfecta para los osos polares. En invierno el zorro del Ártico no puede cazar presas por sí mismo. Cuenta con las sobras del oso polar. Las belugas no pueden escapar del cazador. Tienen que regresar a su agujero en el hielo para respirar. Y para él,
El agujero en el hielo es una invitación a cenar. Devorar y ser devorado. Las leyes naturales del Ártico son implacables. Durante siglos, los seres humanos han estado fascinados por este hábitat. Exploradores y científicos fueron penetrando cada vez más en el Ártico. Todos querían ser los primeros en llegar al polo. Pero fracasa una expedición tras otra. Durante semanas y meses los hombres están atrapados en el hielo. Una y otra vez, los barcos se rompen bajo esa presión. Y cuando los perros también mueren, los hombres tienen que transportar sus suministros ellos mismos. Muchos mueren. Algunos estaban obsesionados con una idea que hoy parece absurda. Creían que encontrarían un mar cálido en medio del hielo. Esa era razón suficiente para emprender más expediciones. En el siglo XIX, el cartógrafo alemán August Petermann elaboró posibles rutas para llegar hasta allí. Y en 1868 puso en marcha la expedición alemana al Polo Norte. Pero por mucho que lo intentaron, ninguno de estos exploradores pudo encontrar el mar cálido. En todas partes se topaban con un impenetrable bloque de hielo. Hasta que en 1909, Robert Peary afirmó haber conquistado el Polo Norte. Si en realidad fue cierto, se discute hasta el día de hoy. Una vez que los exploradores polares hubieron alcanzado el polo, tuvieron que admitir, castañeándoles los dientes, que la leyenda del mar cálido era solo una leyenda. De hecho, aquí arriba, en el Polo Norte, no hay nada más que nieve y hielo. Pero si hubieran tenido una máquina del tiempo como nosotros, podrían haber encontrado lo que estaban buscando, porque el hielo no es eterno. En la era terciaria, hace 60 millones de años, esto era muy diferente. Demasiado lejos. Pero ya que estamos aquí, esta es la razón por la que los dinosaurios se extinguieron. Bien, vamos a ello. Hace 60 millones de años, 5 minutos, más o menos. Una jungla subtropical cubre Spitsbergen. La época de los dinosaurios acaba de terminar. Y la mayoría de los mamíferos aún son muy pequeños. Pero en los cañaverales hay dos criaturas que se han hecho mucho más grandes que las demás. Y cuando se encuentran, estalla la eterna lucha por el territorio. Son auténticos gigantes de su tiempo, tan grandes como un hipopótamo actual. Pero aunque sus gigantescos incisivos les dan un aspecto temible, los pantodontos son pacíficos herbívoros. Buscan raíces y tubérculos en las praderas cercanas al río. Sus huellas se han conservado en el lodo pantanoso hasta la actualidad. Es un golpe de suerte para el paleontólogo Georg Hurrum. Este hallazgo único cambiará nuestra idea del Ártico para siempre. Ya sabíamos que los pantodontos estaban muy extendidos en Norteamérica y en Asia. Pero nadie esperaba verlos en el Ártico. Encontrar grandes mamíferos de ese periodo fue una verdadera sorpresa. En la comunidad científica noruega esto fue recibido con mucho alivio, porque no sabíamos explicar por qué razón había plantas en Svalbard desde hace 55 millones de años, y ahora al menos teníamos algo que se comía todas las plantas. Eso debe significar que el hielo eterno no es tan antiguo como siempre se ha creído. Un buque de perforación llegaría a arrojar algo de luz en la misteriosa historia del clima del Ártico. En agosto de 2004, el Vidar Viking estaba atravesando la placa de hielo en el océano Ártico. Iba escoltado por 2 rompehielos rusos. Bajo la mirada curiosa de los habitantes del Ártico.
Esta es la primera vez que los geólogos penetran en las profundidades del lecho marino bajo el hielo polar. El núcleo perforado que emerge mostrará la historia climática y medioambiental del Ártico durante los últimos 60 millones de años. El Vidar Viking necesita la ayuda de dos rompehielos para mantenerse en posición sobre la cadena Lomonosov. Pasadas varias horas, el tubo de perforación alcanza el lecho marino. Ahora perfora 400 metros más para recoger el núcleo del sedimento. Esto es un récord. Los científicos climáticos de todo el mundo esperan con entusiasmo los resultados. En la actualidad, los núcleos están guardados en el Instituto Marum de la Universidad de Bremen. Se mantienen a 4 grados, que es la temperatura del fondo del mar. Los núcleos contienen la historia del clima de nuestro planeta. Si sabes lo que estás haciendo, puedes leer en ellos como en un libro. El geólogo y paleontólogo Gerhard Bormann está a cargo de los mayores almacenes climáticos para el proyecto de perforación del océano. Las muestras del Vidar Viking aportaron pruebas de una gran variedad biológica. La mayoría de las especies murieron hace 55 millones de años. Parece que hubo una extinción en masa. Solo unos cuantos organismos robustos sobrevivieron, y los científicos pueden leer las razones en los núcleos. La temperatura del agua era de unos 18 a 20 grados, que es exactamente la que hay en los trópicos y subtrópicos en la actualidad. Así que en aquellos tiempos el Ártico era una región tropical, una región muy cálida. De modo que no era tan disparatado el convencimiento de los primeros exploradores sobre la existencia de un mar cálido en el polo. El Ártico tiene una importancia fundamental en nuestro clima de hoy en día. Si suben más las temperaturas, lo notará especialmente Europa. La razón son las corrientes oceánicas. Se mueven a través del océano como una cinta transportadora. Si Europa Occidental y Central tienen un clima suave, podemos agradecérselo a la corriente del Atlántico Norte, el extremo europeo de la corriente del Golfo. En el Ártico, el agua fría más pesada se hunde. Esto crea una succión que tira del agua caliente del Atlántico Sur. Esto convierte a la corriente del Golfo en un sistema gigantesco de calefacción para la Europa del Norte, Occidental y Central. En esa misma latitud, en Canadá y Terranova no crecen más que musgo y líquenes. En Europa el aspecto es muy diferente. Esta bomba de agua caliente del océano nos aporta ricas cosechas y bellos paisajes. La corriente del Golfo afecta también al clima de Francia e Italia. La corriente del Atlántico Norte no es impulsada por el viento, sino por las variaciones en salinidad y temperatura, y este mecanismo es vulnerable. El factor decisivo es la capa de hielo de Groenlandia. Si se derritiera por completo, cantidades colosales de agua fría caerían al océano. A diferencia del agua salada, no se hundiría. La cinta transportadora global se detendría. Nuestro sistema de calefacción fallaría. Groenlandia tiene 2,5 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Y las temperaturas aquí están aumentando 2 veces más deprisa que en Europa. Los glaciares de Groenlandia ya se están retirando. Pero pasarán miles de años antes de que el hielo derretido pueda hacer retroceder a Europa a una nueva edad del hielo. Las aguas de los glaciares provocarán una subida en el nivel del mar, pero eso no puede hacer más que debilitar la corriente del Golfo. No la detendrá por completo. En los próximos 150 años va a hacer más calor. Según los científicos climáticos, los islandeses podrán plantar olivos en sus jardines. ¿Lo ven? Todo se está derritiendo. No hay una edad del hielo aproximándose, todo lo contrario. Y lo mismo ocurrió en el pasado. Estas épocas frías fueron la excepción en lugar de la regla.
Y sin embargo, la Tierra ha pasado al menos por 6 edades del hielo, y una de ellas fue de campeonato. Hace 700 millones de años, nuestro planeta se convirtió en la mayor bola de nieve de todos los tiempos. ¿Helada en parte o completamente congelada? Los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre esto. La cuestión es que la gran helada dejó su marca en todo el mundo. ¿Pero qué lo provocó? ¿Por qué la buena y vieja Tierra entró en hibernación? Todas las placas continentales se habían unido para formar un solo continente gigantesco, Rodinia. Una colosal masa de tierra con un clima mortal, cálido y seco. Ni una sola gota de lluvia podía llegar desde la distante costa hasta el centro de este supercontinente. Pero entonces Rodinia comenzó a romperse. Las corrientes oceánicas cambiaron de dirección y de pronto estaba lloviendo en zonas que no habían visto el agua durante millones de años. No llovió, diluvió. El agua eliminó de la atmósfera el CO2, el gas de efecto invernadero. Y el invernadero que era la Tierra se convirtió en un congelador. El planeta desapareció bajo un manto de hielo de kilómetros de espesor que asfixió toda la vida. El único lugar donde la vida pudo sobrevivir fue donde comenzó, en los manantiales hidrotermales del lecho marino. En el interior de la Tierra los fuegos continuaban ardiendo. Pero la lava no tenía salida. La presión aumentó poco a poco. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que un planeta que se congelaba por completo nunca podría deshelarse otra vez, porque el hielo reflejaba la luz del sol y el calor desaparecía en el espacio. Pero el calor encontró su camino. Fuego y hielo, una unión potente que hoy solo se encuentra en Islandia. Los volcanes no solo arrojan lava, sino también cantidades gigantescas de CO2. Y a continuación ocurrió lo mismo que estamos experimentando hoy, solo que a una escala y con una velocidad muy diferentes. Y la Tierra se convirtió en un invernadero una vez más. El dióxido de carbono en el aire alcanzó niveles 350 veces más altos que en la actualidad. Todo el hielo desapareció, excepto en los polos. Esta vez el hielo del Ártico tiene 15 millones de años y ahora está empezando a derretirse. Se pueden ver los cambios en todas partes. En el verano de 2009, una expedición internacional partió a evaluar los efectos del cambio climático. La idea era hacer un análisis en profundidad de los glaciares de Groenlandia. En el Petermann, el mayor glaciar flotante del hemisferio norte, intentaron algo que nunca se había hecho antes: penetrar en el corazón mismo del glaciar. Insertando una sonda por uno de los remolinos de la superficie, midieron la temperatura y la salinidad. Un enorme trozo de hielo se rompió aquí en julio de 2008. Podría volver a pasar pronto. Un iceberg del tamaño de Manhattan amenaza con romperse. Ríos de agua están fluyendo por debajo de toda la longitud de los 80 kilómetros del glaciar Petermann y ahuecándolo por debajo. El efecto de deshielo es 25 veces más potente que el del Sol. El agua continúa hacia el sustrato y lubrica la base del glaciar. El glaciar fluye más rápido hacia el mar y más icebergs se forman desprendiéndose de la masa principal. El deshielo del glaciar tendrá un efecto especialmente grave porque la masa de hielo a lo largo de la costa de Groenlandia funciona como un corcho gigantesco, manteniendo la estabilidad de todo el hielo de tierra adentro. Obtenemos la mayor parte de nuestra información sobre el hielo del Ártico de las imágenes por satélite. Pero ahora los científicos están descendiendo aún más profundamente dentro de los glaciares para entender su condición desde dentro. El hielo parece sólido,
Pero eso es engañoso. Puede ceder en cualquier momento. La seguridad es la prioridad en cualquier intento de penetrar en una grieta del glaciar. Un paso descuidado podría ser mortal. La corriente te arrastraría. Aquí, en el Ártico, los cambios climáticos futuros pueden estudiarse de cerca. Pronto el Polo Norte podría estar completamente libre de hielo en verano. El hábitat de muchos animales sencillamente desaparecería. Un desastre para algunos. Una oportunidad para otros. Bajo el hielo hay tesoros incalculables. Vastos suministros de oro, platino y diamantes. Y los geólogos creen que ocultan también un cuarto de las reservas globales de petróleo y gas. En el futuro podremos ver plataformas petrolíferas y torres de perforación brotando en el océano Ártico. La explotación de los recursos ya ha comenzado, pero ¿a quién pertenecen los tesoros del Ártico? En agosto de 2007 los rusos los reclamaron como suyos. Un submarino tripulado plantó una bandera rusa en el lecho marino bajo el Polo Norte. Fue una espabilada maniobra publicitaria sin base legal. Los rusos no son los únicos que lo reclaman. Canadá, Dinamarca y Estados Unidos también quieren un trozo del pastel ártico. Las leyes marítimas internacionales decidirán finalmente quién es dueño de qué en el Polo Norte. No podemos impedir la explotación del Ártico mientras se deshiela. Los animales de la región van a encontrar la vida un poco difícil. Los mares polares aún son algunas de las últimas aguas sin explotar de nuestro planeta. Son el Serengeti de los océanos. El oso polar se ha convertido en el símbolo del cambio climático. Él será el primero en perder su territorio de caza. Pocos animales son tan absolutamente dependientes como el oso polar de esta única interconexión de agua y hielo. La ballena jorobada pasa aquí los veranos como muchas otras especies de ballenas. El abundante suministro de alimento atrae a estos gigantes a comer aquí. Al menos eso es lo que pensábamos. Pero ahora muchos científicos creen que además hay otras razones para que las ballenas se retiren a las aguas árticas. En el siglo XIX los arpones y los barcos a vapor cambiaron las reglas de vida para las ballenas. Su tradicional caza había existido durante miles de años, pero no había puesto en peligro a la especie misma. Con las nuevas técnicas se podían cazar las ballenas más grandes y rápidas y procesarse en el mar. La era de la caza de ballenas industrial había llegado. El territorio de caza se extendió cada vez más. Las ballenas solo estaban relativamente a salvo en las regiones polares. Durante siglos hemos estado cazando ballenas con métodos bárbaros. Las reservas de 4 especies se han desplomado por completo. Solo en el siglo XX, los cazadores de ballenas han matado más de 2 millones de ejemplares. Es una paradoja, ¿verdad? Por una parte las masacramos, por otra parte las queremos y admiramos. Es una mezcla entre el sushi y un sustituto de la religión. Y las consideramos inteligentes. Solo les falta poder hablar. Bueno, al menos pueden cantar, algunas de ellas. Quizá quieren decirnos algo. Hay personas que dicen que oyen mensajes cósmicos. Los CDs de los cantos de ballenas fomentan la venta de varitas de incienso y hacen que el corazón de las personas de la New Age lata con más calma. Pero ¿de dónde proceden en realidad nuestros sentimientos hacia estos huidizos gigantes? Tal vez se deba a que los antepasados de las ballenas de hoy se parecen a nuestras mascotas favoritas, los perros. Sí, han oído bien, los antiguos ancestros de las ballenas tienen un parecido extraordinario con el mejor amigo del hombre. Nos referimos al Eoceno, 50 millones de años antes de nuestra era. Un día será Oriente Medio.
Pero en ese momento las tierras pantanosas y los bosques de manglares se extienden en la distancia. El clima es subtropical. Los mamíferos ya se han extendido por la tierra y están dando sus primeros tentativos pasos en el mar, de donde salieron sus primeros ancestros. Un Ambulocetus natans acecha como un cocodrilo en las aguas superficiales esperando a su presa. Su nombre significa la ballena que nada y que camina, y eso exactamente es lo que es, el antepasado de las ballenas actuales. En el Eoceno también sus presas tenían un aspecto diferente al de los mamíferos marinos de hoy. Estos manatíes aún tenían patas. Pero no les servían de mucho. Este joven macho manatí no tiene ninguna oportunidad. La ballena que nada y que camina murió hace millones de años. Los paleontólogos en Pakistán han desenterrado un esqueleto casi completo. Por los huesos, la forma de esta antigua ballena y su modo de moverse pueden reconstruirse con bastante precisión. La imaginación de los científicos hace el resto. Es un depredador, eso lo sabemos con seguridad. Sus pies son palmeados, pero todavía no tiene aleta en la cola. No pudo haber sido muy buen nadador. Pasarán otros 8 millones de años antes de poder cambiar eso. El Ambulocetus ha iniciado un proceso que le sumerge aún más profundamente dentro del agua. En la actualidad, las ballenas están adaptadas a la perfección a la vida en los océanos. Solo tienen que subir a la superficie a respirar. De hecho, a las ballenas debería irles bien hoy en día. Solo las cazan unas pocas naciones y no se lo ponen muy fácil. ¿Se acabó el temor? Ni hablar. Para empezar, su cifra se ha visto tan reducida que muchas especies están lejos de recuperarse. Y por otro lado, estamos contaminando su hábitat más que nunca. Porque además las ballenas oyen bastante bien, muy bien en realidad. Eso es estupendo, pensaríamos. Pueden quitarse del medio cuando se acerca un enemigo. No, porque el enemigo es el ruido. En los últimos años hay tanto ruido en los océanos que estos sensibles gigantes están perdiendo la vista y el oído, en el sentido literal de la palabra. Durante la Guerra Fría, la Marina de Estados Unidos pinchó el lecho marino. Construyeron un gigantesco sistema de escucha para poder oír a los submarinos enemigos. En el cuartel general de Virginia, los soldados fueron reemplazados más tarde por investigadores de ballenas. Y aquí, en 1993, Christopher Clark descubrió algo extraordinario. Grabó la llamada de una extremada baja frecuencia de una ballena jorobada captada por un hidrófono en el Caribe. Pero cuando analizó los datos, comprendió que la ballena no estaba en el Caribe en absoluto, sino frente a las costas de Terranova a 3.500 kilómetros de distancia. Una ballena puede comunicarse con otra en una zona de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados. Desde entonces, los científicos han hablado del Internet acústico de las ballenas. En los mares oscuros, estos animales usan sonidos para contactar, para encontrar parejas sexuales y para atrapar a sus presas. Durante millones de años todo funcionó perfectamente bien. Pero en años recientes ha habido cada vez más interferencias. Los barcos hacen una enorme cantidad de ruido bajo el agua. Una madeja de rutas marítimas comerciales cubre los océanos. El 90% de las mercancías globales viajan por mar. Hay 4 veces más barcos contenedores de los que había hace 10 años. Solo las regiones polares están relativamente intactas. El ruido permanente de los motores y las hélices está dañando el oído de las ballenas. Y cada vez hay más colisiones. A alta velocidad, los barcos no pueden hacer maniobras evasivas. Y las ballenas, confusas por tanto ruido, apenas se dan cuenta de la llegada del barco.
¿Qué podemos hacer para evitar tales accidentes? Los científicos de la costa de Massachusetts están intentando averiguarlo. Necesitan saber a dónde van las ballenas. ¿Mantienen rutas específicas en su búsqueda de alimento? ¿Los barcos alteran el comportamiento de las ballenas? Han colocado transmisores a más de 50 ballenas jorobadas, de modo que en cualquier momento pueden comprobar dónde están y qué están haciendo. Las ballenas solo salen a la superficie a respirar. Entonces es cuando los científicos adhieren el micrófono y el transmisor a su piel. ¡Transmisor colocado! Sorprendentemente, las ballenas evitan ciertas áreas de los océanos, por lo que cuando las rutas de navegación se adapten a esta información habrá menos accidentes. Las rutas de navegación pueden cambiarse, a diferencia de las fuentes de alimento de las ballenas. En una zona de alimentación, las ballenas están ligadas al lugar en que está el alimento, y por ello quizá no puedan darse el lujo de buscar otros hábitats. Podrían estar ligadas a estas zonas sin importar cuánto ruido haya, aunque esto pueda aumentar sus niveles de estrés y tener otros efectos, pero no tienen más opción que ir donde están sus presas. Las mejores zonas de alimentación están en los mares polares ricos en nutrientes. En ningún otro sitio hay tanto krill, el alimento favorito de las ballenas. Casi todas las especies vienen aquí a alimentarse. Las ballenas azules, los cachalotes, las orcas y las ballenas jorobadas. En ningún otro lugar del mundo se reúnen tantos cetáceos al mismo tiempo. La mayoría de las especies pasan el invierno en climas más cálidos para aparearse y dar a luz. En primavera vuelven de nuevo al norte para llenarse el estómago. Pero están teniendo lugar cambios curiosos, en el agua y en la tierra. Las temperaturas en aumento no solo están haciendo que los glaciares se deshielen en el mar. En el lejano norte están poniendo en marcha procesos muy diferentes. Durante miles de años, el suelo del Ártico ha estado helado permanentemente. El permafrost tiene 1 kilómetro de profundidad, pero los niveles superiores están empezando a deshelarse. Las grietas en el paisaje son inofensivas señales de advertencia. Debajo de la tierra se están creando espacios huecos que pueden, de repente, hacer que ceda el suelo de la superficie. Calles enteras se hunden, las tuberías se retuercen y se rompen, casas, pueblos enteros se derrumban. Es un desastre para los habitantes, pero también es una amenaza para el resto del mundo. Grandes partes del hemisferio norte aún están heladas. Si se deshielan, enormes cantidades de metano y CO2 se liberarán en la atmósfera. Hace unos años, unos científicos del suroeste de Alemania tuvieron un adelanto de lo que podría suponer un estallido de metano. Era el verano de 2002 y estaban construyendo un nuevo tramo de la autopista. Llaman a esta zona el Parque Jurásico porque siguen encontrando fósiles del período Jurásico. Aquí, los arqueólogos siempre están localizables durante las excavaciones. Cerca de la ciudad de Eislingen hicieron un descubrimiento asombroso. Durante unas pruebas de excavación encontraron huesos de ictiosaurio, pero no solo uno, encontraron 17, y con ellos había fósiles de dinosaurios de cuello de serpiente, Geosaurus y Belemnites. Esto era un cementerio de dinosaurios. Los huesos estaban en un estado extraordinario. Podían ver dónde habían estado una vez los vasos sanguíneos, los nervios e incluso los ligamentos y músculos. Si la corriente los hubiera arrastrado hasta aquí poco a poco, sus frágiles huesos se habrían roto. Todo apuntaba a una muerte en masa repentina. Los arqueólogos fecharon el acontecimiento hace 181 millones de años. No pudo haber sido un desastre climático global porque no hay rastros de una gran extinción en ese periodo.
Había animales de todas las edades y de ambos sexos, incluso hembras preñadas. Algún acontecimiento repentino debía haber sorprendido a los animales descuidados. ¿Pero qué? La pregunta que haría yo es, ¿qué estaba haciendo un ictiosaurio aquí, para empezar? Veamos qué aspecto tenía Alemania sin Alemania. Bienvenidos al Jurásico. Dentro de 150 millones de años esto será el suroeste de Alemania. En ese momento es un mar superficial de carrizos de 100 metros de profundidad. Las islas circundantes de aquel entonces se convertirán en el continente europeo. Las corrientes transportan muchos nutrientes. Es un paraíso para los ictiosaurios y otras criaturas acuáticas. En el mar del Jurásico, los peces lagarto eran uno de los depredadores más agresivos. Mientras sus parientes, los dinosaurios, compartían la tierra, estos habían regresado al agua y se habían adaptado perfectamente al nuevo medio ambiente. Compartían los ricos alimentos con sus primos, los dinosaurios de cuello de serpiente. La vida en el océano del Jurásico continúa con normalidad. Pero de pronto hay una perturbación. Los peces están boqueando, faltos de oxígeno. Luego sufren una muerte dolorosa. El origen del problema se encuentra en el lejano mar de Tetis, a 700 kilómetros hacia el este. En el lecho marino hay enormes cantidades de una sustancia muy especial, hidrato de metano. Durante miles de años, los cristales han permanecido estables, pero de repente explotan. Una nube tóxica se alza y se traga todo el oxígeno de los alrededores. La explosión debió de romper grandes trozos del suelo del océano. Islas de lodo saturadas de gas flotaron hacia el oeste con las corrientes. Cuando por fin se desintegraron, enormes cantidades de sulfuro de hidrógeno y otros venenos se liberaron en el agua. Al respirar con pulmones, los peces lagarto no se asfixiaron de inmediato. Presas del pánico boquean en busca de aire. Pero es inútil. El veneno penetra en su piel y finalmente ellos también mueren. El hidrato de metano provocó una muerte en masa en Slingen. Aún no sabemos por qué esta sustancia nada extraordinaria se convirtió en una bomba. Pero solo algunos millones de años después, algo similar ocurrió frente a la costa de Florida. Durante millones de años, las bacterias en el mar habían estado produciendo metano. En el agua se convertía en hidrato de metano. El problema comenzó aquí. En la actualidad, el bosque de manglares se extiende a lo largo de los cayos de Florida. Aún ahora, los manatíes, que hace mucho que tienen aletas en lugar de patas, están nadando sobre una bomba de relojería. Porque en el lecho marino hay enormes cantidades de estos cristales blancos. Hidrato de metano. Es la historia repitiéndose a sí misma. En la edad del hielo, el lecho marino se hundió y almacenó metano. Durante miles de años no pasó nada. A bajas temperaturas y bajo presión, el hidrato de metano es estable. Pero cuando hay un terremoto o un aumento repentino de la temperatura, el hidrato se desintegra y se expande hasta 160 veces su volumen. Hace 55 millones de años, en Florida, se liberaron cerca de 300 gigatoneladas de metano. Provocó lo que probablemente fue el periodo más cálido en la prehistoria de la Tierra. Por eso los pantodontos pudieron vivir cerca de Spitsbergen, y los científicos acaban de encontrar evidencias de palmeras en el Polo Norte. La Tierra se convirtió en un gigantesco invernadero. En la actualidad, las placas continentales aún conservan cantidades colosales de metano. Si la temperatura sigue subiendo, un desastre similar podría volver a ocurrir. Pero este mismo compuesto tiene otro aspecto que atrae a los inversores. Frente a las costas de Japón, el futuro ya ha comenzado.
El barco perforador japonés Chikyu es el más moderno y el más caro de los buques investigadores del mundo. Con una escasez notoria de materias primas, Japón está invirtiendo muchos millones de dólares para desarrollar esta prometedora nueva fuente de energía. Esto es debido a que los 12 trillones de toneladas de metano que pudiera haber en el mundo contienen más energía que todas nuestras reservas de petróleo, gas y carbón juntas. Podría suministrar la energía necesaria a nuestro planeta durante décadas, quizás siglos, pero extraer estos restos es una tarea peligrosa. Si la presión en el lecho marino cambiara de pronto, los hidratos se volverían inestables y provocarían una explosión repentina. El hidrato de metano solo puede formarse a más de 400 metros de profundidad. El Mar del Norte y el Báltico son demasiado superficiales para eso, lo que no ha impedido que a los alemanes se les ocurra una idea revolucionaria. En el Instituto de Ciencias Marinas en Kiel planean extraer el CO2 que necesitamos eliminar de la atmósfera y depositarlo en esos lugares del lecho marino donde se encuentra el hidrato de carbono. La idea es que el CO2 disuelva el metano del sedimento y luego ocupe su lugar. Es una oportunidad de vincular dos problemas importantes de nuestro tiempo: la protección climática, esto es, el almacenamiento del dióxido de carbono, y el suministro de nuevas energías fósiles, que debemos usar y usaremos de una manera responsable. Y si vinculamos estos dos procesos con sensatez, la maldición del CO2 podría convertirse en una bendición. Fábricas flotantes comprimirán el metano liberado en pequeñas bolitas que puedan transportarse fácilmente. Los supertanques que transporten el CO2 desde las centrales eléctricas para almacenarlo en el lecho marino se llevarían las bolitas de gas con ellos en su camino de vuelta. Ganar energía y detener el calentamiento global. Un concepto loco si funciona. Si no, preferiría no estar en las proximidades. Julio Verne se habría divertido mucho con estas ideas extravagantes para conseguir energía, que entre nosotros no son tan nuevas en absoluto. Julio Verne quería obtener el combustible para su Nautilus del agua del mar. Quería usar la energía de las minas de carbón bajo el mar para extraer la sal del agua marina y convertir todo ello en una batería que produjera corriente eléctrica. Nunca explicó exactamente cómo funcionaría, pero en sus libros consiguió dar expresión a un deseo humano arraigado muy profundamente: hacer de los océanos un lugar para que vivan los seres humanos. De Homo sapiens a Homo aquaticus. A mediados del siglo XX hubo un auténtico auge submarino. El sueño no era solo conquistar el espacio, sino también colonizar los océanos. En todo el mundo se construyeron más de 60 laboratorios submarinos, como este cercano a la isla de Heligoland en el Mar del Norte. Se suponía que estos cilindros de acero eran el primer paso. Se vincularon con visiones extravagantes y grandes esperanzas. La crisis energética de los años 70 alimentó las más locas fantasías. Habría ciudades completas bajo el mar, alimentadas por estaciones de energía hidráulica submarinas. Los minerales se sacarían del lecho marino, se procesarían en el mismo lugar y luego se transportarían a puertos en las profundidades del mar en submarinos cargueros. Pero cuando la crisis energética fue superada, los ingenieros aparcaron sus planes y sus sueños. El único testimonio que quedó fue Aquarius. Tras casi un cuarto de siglo aún se mantiene frente a los Cayos de Florida a 20 metros de profundidad. Como un cubilete boca abajo en una bañera, Aquarius no tiene compartimento hermético y por debajo está abierto al agua. Los biólogos vienen aquí a estudiar el mundo de las plantas y animales bajo el agua. Se quedan 10 días y luego vuelven a la superficie. Aquarius es pequeño, pero tiene algunas comodidades.
Tiene un microondas y un frigorífico, teléfono e internet. Hay espacio para 6 personas. Los equipos de astronautas de la NASA se entrenan aquí con regularidad. El espacio y los océanos tienen mucho en común. En ningún otro lugar el aislamiento físico y psicológico es tan completo. En Francia, el actor Pierre Richard se ha instalado en un carro submarino que podría haber salido directamente de la imaginación de Julio Verne. De hecho, fue diseñado por Jacques Rougerie. Durante más de 30 años, este arquitecto, que se ve a sí mismo como un moderno Capitán Nemo, ha estado diseñando submarinos de vanguardia y colonias en el lecho marino. Sus bocetos podrán parecer utópicos, pero no es un soñador. Casi todos sus diseños se construyen. Hace años se mudó a una casa barco en el Sena, en París. Y aquí trabaja en una audaz visión que pronto será realidad. El Sea Orbiter es una especie de caballito de mar gigante. Un día irá a la deriva alrededor del mundo arrastrado por las corrientes. De 51 metros de altura, estabilizado por una quilla circular, viajará en la misma dirección que un iceberg a la deriva. Cuando el Sea Orbiter esté terminado, se combinarán 2 módulos para formar una boya gigantesca. Ventanas panorámicas se abren a una vista perfecta del mundo por debajo y por encima de la línea de flotación. 1/3 del brillante aluminio blanco del coloso se levanta sobre la superficie del océano. El resto está oculto por debajo. Jacques Rougerie está convencido de que, aparte de la continuada conquista del espacio, estamos a punto de ser testigos de un renacimiento en la exploración de los mares. Las nuevas tecnologías y la capacidad más potente de los ordenadores hacen más fácil para los seres humanos vivir bajo el mar o en el espacio. Creo firmemente que el hombre, una vez más, partirá a colonizar estos nuevos mundos del espacio y las profundidades. A menudo estos proyectos tardan décadas en salir del tablero de diseño y convertirse en realidad, pero él tiene una fe profunda en la importancia de su visión. El Sea Orbiter es un mensajero para las futuras generaciones. El Principito podría haber dicho: dibújame un Sea Orbiter. El Sea Orbiter flotará con las corrientes durante 15 años. Hará su camino en silencio a través de los océanos, sujeto solo a los ritmos de las grandes corrientes oceánicas que agitan y baten las aguas de nuestro planeta. Como pueden ver, he movido el tiempo hacia adelante unos pocos años. Estamos en 2020. 5 de estos vehículos estarán recorriendo los océanos. La visión tiene que convertirse en realidad. Vamos, entren. En silencio, impulsados solo por las corrientes del océano, los acuanautas a bordo de los Sea Orbiter navegarán alrededor del globo explorando los mares de un modo completamente nuevo. Su objetivo es una mejor comprensión del universo desconocido. Tal vez aquí abajo entendamos que solo somos parte de un todo. Peces pequeños en una gran historia. Comenzó muy lejos en el espacio. Nuestra vieja Tierra tiene ahora 4.500 millones de años de edad. Ha sobrevivido a lluvias de meteoritos e impactos de asteroides. Poco a poco, la bola de fuego brillante de los primeros cientos de millones de años se convirtió en nuestro planeta azul. Al formarse los primeros océanos, toda el agua que tenemos hoy en la Tierra ya estaba allí. El fondo de los mares ha cambiado menos a lo largo de los eones que ninguna otra parte de la Tierra. Sin embargo, el lecho marino se está renovando constantemente. Por eso la vida empezó aquí. Nuestro planeta aún estaba en su infancia cuando las primeras moléculas orgánicas se unieron en las chimeneas de los respiraderos hidrotermales. Las primeras células, protegidas solo por una capa de grasa, flotan hasta el mar. La Tierra solo tiene 500 millones de años. Lo que sigue es el triunfo sin parangón de la evolución. Pero más del 99% de todas las especies que han vivido
se han extinguido. Los océanos van y vienen. Algunas especies, como el Dunkleosteus blindado, fueron estrellas invitadas brevemente en nuestra Tierra. Otras aún están aquí después de decenas de millones de años. La Tierra sobrevivió a edades del hielo y calentamientos globales, terremotos y erupciones volcánicas. A menudo los grandes desastres son provocados por algo nuevo. Fue necesario el fin de los dinosaurios para dar lugar al turno de los mamíferos. Los actores cambian en el agua y en la tierra. La vida misma continúa. La pregunta es, ¿seguirá con nosotros o sin nosotros? Ha sido genial tenerlos con nosotros. Nos veremos pronto, la próxima vez o en el próximo universo.